Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias en Lucas capítulo 11. Lucas 11. Dice, aconteció a partir del verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre, gracias por tu palabra y ahora te pedimos que tú nos ayudes en este estudio, que lo podamos hacer, Señor, guiados por tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermano, continuamos estudiando la oración modelo. Esta es la cuarta parte en que vamos a ver a Dios como sustentador, salvador y protector. Este versículo 3 podemos decir que constituye un momento decisivo en esta profunda oración, en la que el Señor está dando un modelo a sus discípulos, a todos nosotros como cristianos, acerca de cómo orar. La oración se divide lógica y espiritualmente en dos secciones que son secuenciales. Las primeras tres peticiones, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, tienen que ver con Dios y con su gloria. Las siguientes, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, no nos metas en tentación. Está hablando de un creyente que va a Dios para que supla sus necesidades. Ahora, necesidades básicas, necesidades fundamentales del ser humano. El orden de los dos grupos de peticiones indica que a la persona y a los propósitos de Dios siempre se le debe dar el lugar supremo. Y esto nos hace recordar lo que mismo el Señor Jesucristo enseñó en otra ocasión, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bueno, cuando hacemos esa, nuestra más alta prioridad, entonces todo el rompecabezas se va armando, todo va tomando forma. Cuando reconocemos a Dios como nuestro verdadero Padre, como el único santo, como el Rey y Maestro, entonces, conociendo su carácter, podemos ir a Él confiadamente, creyendo que proveerá, perdonará y protegerá nuestras vidas. Aquí, en estas peticiones en las que nos vamos a ocupar hoy, imploran que Dios se glorifique, repito, supliendo nuestras necesidades básicas. Vamos a considerar cuáles son esas necesidades y cómo ellas nos describen a nuestro Dios, nos dicen más sobre Él, porque ya hemos estado mirando algunas características de Dios. Vamos a ver hoy a Dios como el sustentador. Dice el verso 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, aquí menciona el pan, pero el pan es una palabra abarcativa, una palabra que cubre todos los requerimientos temporales básicos de la vida. Al pedir por pan, estamos pidiendo por alimentación, estamos pidiendo por un lugar donde vivir, estamos pidiendo por vestido, estamos pidiendo por salud. Todas estas cosas son necesidades y el único que realmente puede suplirlas es nuestro Padre. Algunos, olvidándose de Dios, van primero por ahí, pero recuerden, la Biblia nos enseña que debemos buscar a Dios y reconocer lo que Él ha dicho en su palabra y creerlo.
Dijo el Señor, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y como otras veces he dicho, Él es el que establece cuáles son nuestras necesidades, no nosotros. Porque en muchas ocasiones podemos estar pidiéndole a Dios por algo que no es realmente una necesidad. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una expresión de dependencia. Es un reconocimiento de que como seres humanos tenemos necesidades y que necesitamos de nuestro Padre para que la supla. Es interesante porque en la Biblia vemos a un Dios trascendente, ¿verdad? Un Dios que se ocupa en cosas grandes, como hemos visto en la Biblia. Él es el creador, ¿verdad? El Dios que envió el diluvio, el Dios que hace juicio, el Dios que va a reinar sobre la tierra, el Dios que creará cielos nuevos y tierra nueva. Pero es también un Dios personal, un Dios que vela por las necesidades de sus hijos, que está al tanto de que tengamos alimentos, de que tengamos vestido, de que tengamos abrigo, de que tengamos las cosas esenciales de la vida. Hay un pasaje que nos recuerda esto. Vamos a Mateo capítulo 6, del 25 al 33, si alguien puede leerlo. Mateo 6, del 25 al 33. Tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Hasta ahí? No, hasta el 33. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, el contexto en el que fueron dichas esas palabras del verso 23 es un contexto en el que se nos enseña acerca de el Padre que suple nuestras necesidades. Y el Señor nos recuerda lo más importante para nosotros es cultivar nuestra relación con Dios, preocuparnos por las necesidades físicas de esta vida, comida, bebida, ropa, es desconfiar de la provisión de Dios. El mismo Dios que alimenta a las aves, dice aquí, y viste de manera espectacular a las plantas del campo, proveerá para sus hijos. Y claramente la Biblia enseña la superioridad de la vida humana sobre la vida de los animales. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Y algo que no debemos olvidar nunca, si en un momento determinado nos encontramos ante una necesidad de estas que hemos mencionado, tenemos que orar con la fe de que Dios la va a suplir. Por eso dice la palabra, el pan nuestro de cada día nos recuerda una dependencia de Dios diaria, todos los días. Dice, dánoslo hoy. Habla de confianza, habla de una confianza infantil en el cuidado del Padre. David, que supo de muchos problemas y sufrimiento, miren lo que dice en el Salmo 37, en el verso 25.
Salmo 37. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y luego en el mismo Salmo 37, en los versículos 18 y 19 dice, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Son promesas gloriosas que nos recuerdan que Dios nos ha dado su palabra. En el Salmo 33, en el verso 18 y 19 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Bueno, Proverbio repite esa verdad cuando en el capítulo 10, verso 3, dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Ahora, el hecho de que oremos por nuestras necesidades no excluye la responsabilidad que tenemos los creyentes. ¿En qué sentido? Bueno, primero, orar. Segundo, trabajar y ganarse la vida. Pablo habló acerca de esto, ¿verdad? El hecho de que oremos no significa que nos vamos a cruzar de brazos y no hacer absolutamente nada, nunca. La soberanía de Dios excluye la responsabilidad humana. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso del 10 en adelante, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora, muchas veces Dios prueba nuestra fe, ¿verdad? Nos vemos en circunstancias difíciles, de necesidad. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos tomar el camino de la preocupación, de la ansiedad? ¿O podemos tomar el camino de la confianza en el Señor? Recuerden, esta oración modelo la enseñó el mismo Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Él mismo dijo, pídame el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Uno de los grandes problemas a veces de algunos creyentes es que comienza a irles bien en la vida en un sentido material y esto los lleva a desligarse o a dejar de confiar en el Señor y comienzan a considerar sus propias capacidades para suplir sus necesidades. Mucho cuidado, porque a veces Dios nos permite vivir ciertas experiencias para que nos demos cuenta de que no somos nosotros, es Él. Aun cuando tú tengas un trabajo y aun cuando hayas ascendido en ese puesto como consecuencia quizás de tu capacidad para desarrollarlo, tu diligencia, no eres tú, es Dios. Es Él el que te da la fuerza, la salud, considéralo. Si no tuvieras salud, por mucha inteligencia y capacidad que tengas, no podrías hacer absolutamente nada. Todos los días necesitamos reconocer esto y depender de nuestro Dios para que Él supla nuestras necesidades. Y si estamos orando por algo, preguntarnos honestamente, ¿esto es realmente una necesidad? ¿Estoy realmente pidiendo por algo que necesito o es simplemente un capricho que quiero darme? ¿Verdad? Es una pregunta importante que debemos hacernos. Bueno, cada día, por eso tenemos que orar cada día, confiando en nuestro Dios, dependiendo de Él. En segundo lugar, nos enseña a ver a Dios como nuestro Salvador. Y dice el verso 4, en Lucas 11:4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Bueno, aquí habla ahora de pedirle perdón al Señor.
Bueno, es una oración que se le está enseñando a creyentes. La pregunta es, ¿no hemos sido ya perdonados? El hecho de que estemos orando no implica de que ya somos cristianos y de que Dios nos ha perdonado, que al Cristo haber muerto en la cruz por nuestros pecados, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados y tenemos la vida eterna. Porque el Señor nos está hablando aquí ahora de que tenemos que pedir que perdone nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Bueno, el perdón es la mayor necesidad en cada individuo, ya que los pecados no perdonados exponen de manera el alma al juicio y a la certeza del castigo eterno. Por eso tuvo que venir Cristo. El hecho de que Jesucristo, el Dios encarnado, nos anime a orar es que está ansioso por perdonarnos. Pero recuerden, en esta oración no se está hablando más bien de nuestra salvación, sino de nuestra relación con Dios. Nuestro destino eterno fue decidido en la cruz, pero nuestra relación con Dios se puede afectar con aquellos pecados que cometemos diariamente. Dios está ansioso por perdonar aún esos pecados, más que ahora somos sus hijos. En el Salmo 86, verso 5, si alguien puede leerlo, Salmo 86, 5. Señor, tú eres bueno y perdonador. Esta petición no solo supone que las personas necesitan perdón, sino que también Dios está dispuesto a concederlo. Recuerden que nuestros pecados nos separaban de Dios y todavía nos siguen separando en cuanto a su comunión, en cuanto a la comunión con Él, si nosotros no confesamos nuestros pecados. Por eso es importante que cada una de aquellas peticiones que hagamos, si en nuestra mente viene la clara conciencia de un pecado que hemos cometido, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repito, ante la pregunta acerca de por qué el Señor ordena a aquellos a quienes cuyos pecados ya han sido perdonados, que le pidan al Padre, el hecho está en captar que está hablando del perdón relacional, o sea, el perdón que tiene que ver con nuestra relación con Él. Aunque nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en el momento de la salvación, todavía seguimos pecando. Los pecados que cometemos ahora no nos van a mandar al infierno, pero recuerden esto, sí afectan nuestra relación con Dios. La Biblia dice en Habacuc que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal y que no puede ver el agravio. Habacuc 1:13. Por eso, todos los días cuando oramos, tenemos que ser totalmente honestos con Dios. Confesar es eso. Ponerte de acuerdo con Dios en que lo que hiciste y que Dios llama pecado, lo es. O sea, no tiene sentido que intentes justificar lo que estás haciendo. Como seres humanos muchas veces pretendemos engañar a otros, pero a Dios no lo podemos engañar. Si la Biblia claramente establece un tipo de conducta como pecaminosa, a la hora de hablar con Dios tenemos que decirle, Señor, lo que hice está mal. No importa cuántos lo hagan. El hecho de que haya mucha gente haciéndolo no va a cambiar lo que Dios ha dicho sobre algo. No importa cuántos lo practiquen. Si Dios dice que es pecado, lo es. Y cuando venimos a nuestro Padre, debemos venir con toda honestidad, sinceridad. Perdóname, Señor. Fallé, hice esto que sé que no te agrada. ¿Y por qué lo sabemos? Por la Biblia. Bueno, a diferencia de las demás peticiones en esta oración, esta tiene un requisito previo.
Dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea, aquellos que llegan ante Dios en busca de perdón en su relación con Dios, lo hallarán únicamente si perdonan a quienes los han agraviado. ¿Por qué? Porque la amargura puede reinar con facilidad en el corazón humano. Aquellas personas que deciden levantar un monumento en su corazón al rencor, se están haciendo el peor daño. Y son propensas a la venganza. Las relaciones que se rompen lo hacen en última instancia porque una o ambas partes involucradas son reacias a perdonar. Y una de las grandes cosas que nos puede impulsar a otorgar el perdón a otros es considerar todo lo que Dios nos ha perdonado. No solamente nos perdonó para recibirnos en Cristo como hijos suyos, sino que nos sigue perdonando. Cuando comencemos a pensar, yo no puedo olvidar o perdonar esto que me han hecho, considera si Dios hiciera exactamente lo mismo. Y es importante aquí que enfaticemos algo, y que a veces repetimos una y otra vez, y eso no es lo que significa. Es muy poético, puede parecer muy lindo, muy motivador, pero simplemente no es real. Perdonar es olvidar. ¿No han oído eso? Muy bonito, pero no es cierto. Perdonar es una decisión. Primero, para saber si perdonar es olvidar, hay que considerar nuestra relación con Dios. Él dice que nos perdona. ¿Significa eso que Dios sufrió una especie de apagón mental y que se le olvidó todo lo que hicimos? El perdón de Dios para nosotros es que no los toma en cuenta. Pero es imposible que Dios olvide algo. De igual manera, perdonar no significa olvidar el hecho en sí. Significa ir por encima de él y que cuando tú lo recuerdas, ya no lo haces con rencor. Y que si lo recuerdas, no lo vas a traer a colación, no lo vas a traer a la conversación o al tema. Vas a ir por encima de eso. Pero una de las grandes cosas que puede impulsarnos para otorgar el perdón a otros es considerar lo que Dios ha hecho con nuestras propias vidas. El perdón es una decisión, independientemente de nuestros sentimientos. Es cierto que hay ofensas que son muy difíciles de perdonar, pero no son imposibles. Además, no lo estamos haciendo en nuestras propias capacidades. El perdón es un acto virtuoso, noble y liberador, pero la razón más profunda y convincente para perdonar a otros es porque al hacerlo nos permite recibir el perdón en nuestra relación con Dios. Lo diré en otras palabras, nuestra preocupación debe ser esta: no puedo estar mal con el Señor. No puedo estar mal con el Señor. La falta de perdón la presenta el Señor Jesucristo como el pecado que obstaculiza el perdón temporal. ¿Qué dice Mateo 6:12? Si alguien puede leerlo. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando uno lee simplemente esto, la impresión que da, ¿verdad? Si usted no profundiza o no toma en cuenta la enseñanza general de la Biblia, es que el perdón se recibe por obras. Yendo un poco más lejos, la salvación entonces la tenemos por obras. No. Aquí está hablando de aquello que afecta nuestra relación con Él.
Exactamente como Dios lanza de manera figurada los pecados de los creyentes a las profundidades del mar en la salvación, así también los cristianos tenemos que lanzar los pecados de otros y no traerlos una y otra vez. Yo aclaraba esto de olvidar porque algunas personas piensan que no han podido perdonar porque no se les olvidó lo que pasó. Ese no es el perdón. Y otros que tienen también el concepto de que para realmente perdonar a alguien, las cosas tienen que seguir exactamente igual. No lo es. No es cierto tampoco. No, pero si no siguen exactamente igual es que no perdoné. No. Y ya se acuerdan el ejemplo que he puesto otras veces. Que ahora, por ejemplo, yo voy a Juan Carlos y le digo, Juan Carlos, necesito me prestes $500 porque tengo que resolver un problema. Te los voy a devolver el mes que viene. Y Juan Carlos me presta $500. El mes que viene llega y Juan Carlos no ve sus $500 por ninguna parte. Y pasan 2 meses y él me pregunta, mi hermano, yo te lo voy a devolver. Y pasa 1 año, pasan 2 años. ¿Estaría él tan dispuesto otra vez a prestarme $500 y después yo vuelvo y le digo, Juan Carlos, necesito que me preste $500? No sé si usted me entiende lo que yo quiero decir. No, tengo que dárselos porque si no se lo doy, no lo he perdonado. También es una falsedad. Es una falsedad. Si una persona traiciona tu confianza en un momento determinado, no te vas a sentir motivado a volver a confiar en esa persona. Pero eso no significa que necesariamente no lo has perdonado. El no perdonar es simplemente vivir con eso en el corazón y dejando que destile amargura, resentimiento. Y si no lo confesamos al Señor, nos podemos encontrar pensando en el desquite. Bueno, la tercera cosa que nos enseña Lucas 11 en esta parte es ver a Dios como protector. Y dice la Biblia, y no nos metas en tentación. Ya algunos me estuvieron preguntando sobre esto, y esto es también un tema que muchas veces nos ha llamado la atención, porque parece a simple vista una petición realmente desconcertante. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios no tienta a nadie. ¿Qué dice Santiago 1.13? Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, tenemos que considerar lo que la Escritura dice en otras partes. Y puesto que Dios no tienta a nadie, parece innecesario pedirle que no haga lo que ya ha prometido que nunca hará. Y de hecho, no puede hacerlo. Y aquí quiero aclarar una vez más errores en los que caemos. Por ejemplo, la omnipotencia. Algunos definen la omnipotencia es que Dios todo lo puede. Pero el concepto de omnipotencia correcto es este. Dios puede todo lo que está de acuerdo con su carácter y con su naturaleza. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar. Ahí está. Dice que Dios no puede mentir y podríamos mencionar otros pecados. O sea, Dios no puede cometer ningún pecado porque va en contra de su naturaleza. Dios no puede inducir a una persona al mal. Y como Dios no puede inducir a una persona al mal, no lo puede tentar en el sentido natural de la palabra, que es una invitación a pecar. Pero hay algo que sí debemos considerar.
Y es que hay dos realidades que la Biblia enseña. Una es la soberanía divina y la otra es la responsabilidad humana. Dios no tienta a nadie al mal, pero sí puede permitirlo. No es Él el agente directo del mal. Es el hombre, es el diablo, pero Dios soberanamente puede permitirlo. Y de hecho lo ha estado haciendo a lo largo de la historia. Lo hizo con Job, lo hizo con, ¿cómo se llama? Con los primeros. Allí estaban, ¿verdad? ¿Quién fue el agente? El diablo. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, por ejemplo, el que tentó a Job fue el diablo. Pero Dios lo que hizo fue probar su fe. Probar su fe. Dios hace su voluntad no aparte de nosotros, sino por medio de nuestra obediencia y nuestras oraciones. Esta se trata de una apelación para que Dios no permita que los sufrimientos y pruebas inevitables de la vida se conviertan en tentaciones que resultarían abrumadoras. De hecho, algunos han visto acá en esta expresión un llamado a no nos dejes caer en tentación. Dios no tienta a nadie a hacer el mal, pero sí permite que a las vidas de los creyentes lleguen pruebas. Desde el enfoque de Dios son pruebas, pero desde el objetivo del diablo o quizás de nuestra propia naturaleza carnal son invitaciones hacia el mal. Ya vimos el caso de Job, pero lo mencionamos, pero quiero leer Job 23, 10, dice la palabra del Señor: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. También en Hebreos, en el capítulo 11, verso del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, del 7 al 10, segunda a los Corintios 12, del 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Bueno, ¿qué quería hacer Satanás? Bueno, Satanás quería hacer que Pedro cayera, como sucedió. Satanás quería que lo peor de Pedro se manifestara. Sin embargo, el Señor, sabiéndolo y conociéndolo, lo permitió, pero con un propósito. Siempre en la mente y en el corazón de Dios está que nosotros pasemos la prueba y que lo mejor de nosotros, digamos, en obediencia y fidelidad a Él, se manifieste. Bueno, de hecho, aunque Pedro cayó vergonzosamente, la Biblia dice también que lloró amargamente, y después el Señor lo fue a buscar y lo perdonó. Así que nuestra petición debe ser un reclamo o una oración de dependencia de Dios.
en la que debemos reconocer nuestra propia insuficiencia y debilidades y decirle, Señor, necesito tu ayuda, no me dejes caer, sosténme en la prueba. De hecho, esta petición está basada en una promesa. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 13, primera a los Corintios 10, 13, dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, la promesa es, Dios no permitirá que una tentación sea más fuerte de que aquello que los creyentes puedan soportar. Las que permite son comunes a todos los individuos y siempre Dios proveerá una vía de escape para que no quedemos arrastrados en el pecado. Por eso en medio de la tentación tenemos que acordarnos de nuestro Señor y orar. Las personas que caen en pecado, no porque sean dominadas por Satanás y los demonios o porque sean atrapadas sin salida alguna. Las personas caen en pecado porque Santiago lo define y lo describe de la siguiente manera. En el capítulo 1, verso 14 y verso 15, Santiago 1, 14 y 15. Sí, lea. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Tenemos un enemigo afuera, es el diablo. Él diseña la carnada para que nos sea atractiva, ¿verdad? Tomando en base nuestras debilidades, nuestro punto débil. Todos tenemos uno o varios puntos débiles. Dios lo sabe, pero el diablo también. No lo sabe porque pueda adivinar nuestros pensamientos, ¿no? Lo sabe porque lleva años observándonos, conociendo la naturaleza humana. Y aunque no puede estar en todas partes, sus demonios sí están en todas partes. Y lo mantienen muy informado. Él sabe cuál es tu punto débil. Y por ahí te atacará. Él diseñará la tentación para atacarte especialmente en esa área. Eres vulnerable, debes reconocerlo. Y es entonces cuando tenemos que pedirle al Señor su ayuda. Pero escuchen esto. No nos preparamos para la tentación cuando llega. Nos preparamos antes. En un esfuerzo y una búsqueda del Señor. Llenando nuestra mente con los pensamientos de Dios. Y tomando decisiones radicales. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice la Biblia, córtala y échala de ti. En otras palabras, es un llamado a tomar decisiones radicales. Si tienes problema con algo, aléjalo de tu vida. Si es un problema para ti el internet, quítalo. Si es un problema para ti una relación, aléjate. Pedro salió corriendo. No se puso a razonar con la esposa de Potifar, porque eso no le iba a llevar a un buen término. Hay que tomar decisiones radicales. Necesitamos depender de nuestro Dios. Confiar en el Señor, ayúdame. Dame una salida. Y también a veces hay que exteriorizar la lucha. No es que nosotros busquemos un ser humano para confesarle nuestro pecado porque nos vaya a perdonar. No, sabemos que podemos ir a nuestro Dios y contarle de nuestras batallas. Pero si tenemos una lucha con algo específico, a veces hay que pedir ayuda. No solo a Dios, a veces hay que romper ese ciclo de repetición y adicción, haciéndoselo saber a una persona de confianza
que nos ame, pero a quien tengamos que rendir cuentas, porque eso nos puede ayudar a detener ese ciclo. Recuerden que el diablo todo lo que hacemos lo ve y por ahí nos va a tentar. Pero Dios también nos enseñó a orar, a pedir fuerzas, que en medio de las pruebas Él nos saque victorioso. Bueno, hermano, estas tres breves frases que Jesús nos deja aquí sobre nuestras necesidades, estas tres peticiones nos revelan el carácter de nuestro Dios, como hemos estado considerando, como nuestro sustentador. En medio de nuestras necesidades vayamos a Él como nuestro Salvador, perdonador, y en tercer lugar como nuestro protector. Tenemos una guerra, estamos en una guerra, pero no estamos solos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recuerden, mayor es el que está en nosotros. La presencia del Espíritu Santo está en nuestra vida. Jesús lo prometió y no podemos olvidarlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que a la hora de orar estos tres elementos formen parte también de nuestras oraciones. Que el Señor nos bendiga.